Bueno, buenas tardes. Nuevamente vamos a dar comienzo entonces a este conversatorio sobre Monseñor Jacinto Vera. La idea es, bueno, tener esta actividad como cierre del año de cursos y de conferencias y distintas actividades que hemos tenido en nuestro Instituto de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico y Derecho Religioso, que lleva el nombre de Jacinto Vera. Pero también hay otros invitados, era abierto a otras personas, así que bienvenidos todos los que nos conocemos y los que no. Siempre la ocasión es muy buena para hablar de don Jacinto Vera, ¿no? Es decir, así que hoy queremos conversar un poco sobre su figura, ya que en este último tiempo también se ha hablado mucho de él, y es bueno hablar de él. Es bueno también rezarle a él y rezarle también a Dios para que pronto pueda ser glorificado. Pero en este último tiempo se ha hablado mucho de su causa de canonización, de su posible beatificación, pronta beatificación. Entonces, bueno, quisimos concluir entonces este año de actividades bajo su guía, su amparo y también el ejemplo de sus virtudes. Por eso es que invitamos para conversar sobre este tema a Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, quien tanto lo conoce a Jacinto Vera, el que más conoce a Jacinto Vera aquí entre nosotros, que llevó adelante su causa, ¿no? el final de su causa, cuando fue declarado venerable. Entonces, para que nos hable un poco también de la figura, de las virtudes de Jacinto Vera, lo que hoy tiene para decirnos también Jacinto Vera a nosotros, como cristianos, que continuamos esa tarea de evangelización que él desarrolló en gran forma en nuestra iglesia uruguaya, en nuestro país. Por eso es que vamos a tener la palabra entonces de Monseñor Sanguinetti dentro de un ratito. Yo voy a hacer una introducción y luego vamos a dejar un tiempo también para que cada uno pueda expresar sus preguntas, aquellas cosas que quiera saber o algún breve comentario, ¿no? para que esto sea lo que es un conversatorio, es decir, que no sea solo una conferencia, sino que también podamos interactuar y conocer más sobre la figura tan querida para nuestra iglesia uruguaya y para todos los uruguayos de don Jacinto Vera. Como ustedes saben, algunos datos de su vida, para quien sepa menos de Jacinto Vera. Él vivió en el siglo XIX, o sea que en el tiempo lo tenemos relativamente lejos. Nació en 1813, nació en el océano, cuando sus padres venían hacia estas tierras americanas, migrando. Y por eso es que recalaron en Brasil y él fue bautizado ahí en Brasil, lo que es hoy la Catedral de Florianópolis. Pero luego ya en su infancia, a corta edad, ya se vinieron para estas tierras orientales, se instalaron primero en la campaña del departamento de Maldonado, y luego pasaron a Toledo, afuera de Montevideo, donde don Jacinto entonces ahí se formó, como adolescente, como joven, trabajó con su familia, la tierra, comenzó a formarse también ahí, le surgió la vocación sacerdotal, comenzó a formarse para el sacerdocio, hasta que, como era lógico, acá en Uruguay no había seminario y tuvo que ir a Buenos Aires a continuar sus estudios eclesiásticos, hasta que se ordena sacerdote en el año 1841, y ahí es designado a la parroquia de Canelones, a la parroquia de Guadalupe de los Canelones. Allí va a ser párroco entonces hasta 1859, durante 18 años, que es elegido vicario apostólico, que era el cargo más alto que había en nuestra iglesia uruguaya, que todavía no era una diócesis, una circunscripción eclesiástica, ¿no? Formalmente elegida, sino que era un vicariato. Entonces él es nombrado vicario apostólico, de hecho va a ser el cuarto vicario apostólico. Luego en 1865 va a ser nombrado obispo,
todavía Uruguay no era diócesis, pero él va a ser nombrado obispo con el título de Megara, hasta 1878, que se crea la diócesis de Montevideo, y por tanto, al elegirse la diócesis de Montevideo, se nombra a Monseñor Jacinto Vera como el primer obispo de Montevideo, 1878, y 1881 encuentra su muerte en Pan de Azúcar, donde estaba desarrollando una misión. La figura de Jacinto Vera es muy grande. Como ustedes ven, ocupa todo el siglo XIX prácticamente, un siglo que es muy importante para nuestra historia. Un siglo donde se dan grandes transformaciones a nivel político, no olvidemos que es el siglo de las revoluciones, en ese siglo no hay paz, las revoluciones internas, ¿no?, entre los partidos políticos, la Guerra Grande, es decir, una cantidad de movimientos de tipo político donde, si bien Uruguay ya estaba constituido formalmente a través de su constitución desde 1830, todavía no hay paz, todavía en la campaña no hay paz. Entonces, Jacinto Vera va a ser una personalidad muy importante también en ese ámbito público, no solo el eclesial, sino también dentro del ámbito público, en ese ámbito de agitación política que vive el Uruguay, de formación de nuestro Estado uruguayo, ese Estado tan joven que se va formando. También un siglo de grandes transformaciones ideológicas. A don Jacinto le va a tocar enfrentar toda esa gran transformación ideológica que vive nuestro país. Hasta 1860, de alguna manera, nuestro país tiene, digamos, es un país católico, por decirlo de alguna manera, con las ideas católicas todavía vigentes, y a partir luego de 1860 va a comenzar un proceso paulatino donde esas ideas católicas van a ir siendo sustituidas por otras ideas racionalistas, liberales, y bueno, Jacinto Vera va a tener que enfrentar toda esa transformación ideológica que se va dando en nuestro país. Por tanto, su figura es una figura muy, muy grande, es decir, que excede lo estrictamente eclesiástico, sino que es una figura pública, ¿no? De hecho, se dice que fue la figura más conocida y también más querida de la segunda mitad del siglo XIX en nuestra patria. Es decir, es una figura que tiene muchas aristas. ¿Qué decir? El gran misionero, el gran evangelizador de nuestra patria, sí, pero decimos eso y decimos mucho, pero nos quedamos cortos, porque también tendríamos que decir, bueno, fue el gran forjador de nuestra iglesia. Toda la institucionalidad, todas las estructuras que fue adquiriendo nuestra iglesia, para convertirse luego en una diócesis, se la debemos a la obra de Jacinto Vera, la formación del clero, el hecho de traer congregaciones religiosas, la formación de los laicos. Pero también con eso nos quedamos cortos, porque fue también el gran defensor de los derechos de la iglesia. En una época, como digo, donde comienzan las fricciones, los enfrentamientos entre el Estado y la iglesia, y él se erige como el gran defensor de la justicia. La justicia encarnada en esos derechos de la iglesia, en esa libertad de la iglesia que había que defender. Una iglesia que muchas veces era avasallada por el Estado, por los poderes públicos. Y también con eso capaz que nos quedamos cortos, porque nos queda toda la otra dimensión de su gran figura, de su gran modelo de caridad. Es decir, todas las virtudes heroicas que vivió con heroicidad, las virtudes humanas y las virtudes cristianas, las virtudes evangélicas. Entonces, es una gran figura, que no podemos abarcar solo en una charla de un poco tiempo, sino que es una figura que siempre podemos profundizar más y más, es una figura muy rica, ¿no? Es decir, es a quien llamamos el obispo gaucho, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque está muy consustanciado con nuestra tierra. Es decir, es un modelo de santidad muy al uruguaya, muy nuestro, muy criollo. Es decir, el cura gaucho, el obispo gaucho, ¿no? Es decir, aquel que recorrió todos nuestros caminos, que estuvo en todos nuestros pagos, que evangelizó toda nuestra patria, y la evangelizó con la palabra, con los sacramentos, pero también con su modelo de vida, con su ejemplo
de virtudes, con su defensa a la iglesia, con toda su forja, ¿no? Con todo ese forjar a nuestra iglesia. ¿Tá? Entonces, esa es un poco la figura de Jacinto Vera, ese que esperamos que muy pronto la iglesia ya anuncie su beatificación, ¿tá? Y por lo cual, entonces le hemos pedido a Monseñor Sanguinetti para que profundice un poco más en lo que él le parece que puede compartir con nosotros acerca de Monseñor Jacinto Vera, de don Jacinto. Así que le damos la palabra, Monseñor. Buenas tardes a todos. Agradezco la ocasión al Padre Gabriel de poder hablar de Jacinto Vera, compartiendo con ustedes. He adelantado muchas cosas en el esquema, yo tampoco voy a decir todo. Con todo, espero que me salgan bien las cositas, que empecemos rezando por su beatificación, porque es lo que pedimos, es una gracia. Y voy a ver si la encuentro aquí, si no se me fue. Yo tengo igual la oración aquí para compartirla, iba a ser al final, pero la hacemos ahora. Bueno, entonces la tuya. Yo estoy, ¿a mí me ven o salí? Una cosa que toqué. No, se ve. Yo no me veo, pero no importa. Dale. Entonces empezar la oración. Voy a compartir la imagen, avísenme cuando vean en la pantalla la imagen de la oración. ¿La ven? No. No. Todavía no. Bueno, ya la vamos a ver. ¿Ahora? No. Dice, ha empezado la función de compartir las pantallas. Bueno. ¿Apretaste compartir pantalla, Gabriel? Sí, ¿ahora está? No. Porque a mí me parece como que sí, que ya estaría. Rezala, Gabriel, aunque Bueno. no la tengamos delante. Ahora Ahí apareció. Dale. Bueno. Sí. Dios Padre nuestro, que ungiste con el Espíritu Santo a tu siervo Jacinto, eligiéndolo como primer obispo del Uruguay, para que, como instrumento de Cristo, buen buen pastor, llevara a todos los rincones de nuestra patria el Evangelio de su amor y los sacramentos de la salvación. Guía a nuestros obispos y sacerdotes, envía abundantes y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Une a nuestras familias en la verdad y en el amor. Otorga a sus fieles santidad de vida y fortaleza para ser testigos del Evangelio de Cristo. Haz que vivamos según tus mandamientos, caminando bajo la luz de la fe, con la esperanza puesta en ti, amándote con todo el corazón y amando al prójimo por amor a ti. Glorifica tu nombre en tu siervo Jacinto y concédele ser reconocido entre tus santos para la alabanza de tu gloria y edificación de tu iglesia. Dame, Señor, por su intercesión, la gracia que humilde y devotamente te pido. Y ayúdame a conformar mi vida con tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, les pido que silencien todos los que no están silenciados, tú o Gabriel silenciados a todos. Sí. Bien, solo a modo de anécdota, yo estoy
por la gracia de Dios, digamos, trabajando por la causa de Jacinto Vera desde 1980. Y esa oración, no la parte fundamental, la final, que ya existía, toda la parte larga se la agregué yo para que se rezara un poco más sobre la iglesia, pero tiene un sentido. Cuando en la comisión de 1980 se preparaba el centenario de su muerte, que fue en 1981, una comisión que presidía el finado Monseñor Nicolini, estaba entre otros el padre Bonilla, el padre Decia. Bueno, así que de algún modo el buen don Jacinto me ha mandado muchas cosas en la vida y me ha hecho trabajar. Estamos esperando, con esperanza, ahí pedíamos esperanza, estamos en el tiempo del Adviento, esperamos siempre que el Señor venga en su plenitud, en su segunda venida, sus venidas, sobre todo en la Eucaristía, en la palabra, y también, a ver, también es las venidas que hace la historia de la Iglesia. Pero la beatificación de don Jacinto, si Dios quiere, será un acontecimiento de gracia, porque Dios nos señala y la Iglesia va a reconocer este don de gracia que es un santo. Por lo tanto, nos pide, es gracia, pero nos pide también la responsabilidad de reconocerlo, de abrir los ojos y de aprender de él, como decimos con frecuencia las oraciones de los santos, ¿no? Tanto del testimonio de su vida como de su palabra, de su ejemplo, más como lo señaló el padre Gabriel, siendo la personalidad de don Jacinto tan polifacética, tan rica. Y bueno, aquí tiene atrás de mí una pequeña imagen de bronce de Jacinto Vera, que es una réplica de la imagen que está en el atrio de la Catedral de Canelones, que es la única que es de cuerpo entero. Digo, el cuerpo entero preparado, porque el cuerpo entero está también, por cierto, en la Catedral de Montevideo, en el magnífico tumba de ella, monumento funerario. Quizá podemos partir de la constatación, y es lo que la Iglesia en parte hace, de la continuidad de la fama de santidad de Jacinto Vera. La Iglesia no sale a buscar a ver si encuentra alguno que pueda canonizar para hacerse propaganda. Surge de la fama de santidad que el pueblo tiene, y en el caso de estas causas que son históricas, fíjense, estamos hablando de casi 150 años para atrás, la muerte, y de hecho pasamos a 2 siglos. La duración de la fama de santidad. Por favor, que apaguen, no sé, me molesta mucho eso. Apagar el buzón. ¿En qué consiste esa fama de santidad que nosotros tenemos que recibir y mirar? En primer lugar, en vida de él, siendo un hombre sumamente conocido, está siempre lo más famoso que es cuando traen su cuerpo, su cadáver ya a la Catedral de Montevideo y lo recibe el laicado, y en nombre del laicado Juan Zorrilla San Martín, que era sumamente joven, y dice el santo ha muerto, es decir, lo reciben como santo, pero no es un giro literario de él, sino que es realmente cómo lo sentían, cómo lo percibían, ¿no? A Jacinto Vera. Tenemos muchos sacerdotes heroicos, valiosos, que deben de ser reconocidos, pero la santidad pide una totalidad del conjunto de las virtudes y de la vida de santidad. ¿En qué podríamos señalar? Pues no cesando tampoco por hacer cosas raras. Y de hecho es un santo, don Jacinto, relativamente medido, digámoslo así, como taumaturgo, como quien hace milagros. No es que no, digo, en sentido genérico estoy hablando, ¿no? En sentido estricto, milagros son solo los que la Iglesia reconoce, que justamente los que están en proceso 1. Pero, digo, a lo largo ya de su vida, hubo quienes reconocieron milagros de él, me acuerdo de una mujer que estaba embarazada y muy difícil, y él le anunció un parto sumamente fácil y lo tuvo, ¿sí? Y otros casos.
también digo, a lo largo de los años, ya en la causa diocesana en el año 35, se junta una serie de gracias y algunos que realmente tendrían los visos de milagro, ¿no? O sea, digo, que no tienen inmediatamente explicación, aunque no se ha hecho de ellos todo el proceso. Y después, posteriormente, ¿no? Yo mismo cuando era postulador, envié a Roma un milagro de una niña recién nacida, que ha sido desahuciada en el seno, digo, después, por distintas maneras, a veces falta bueno, el testimonio de un médico, uno que fue que llevaba el caso, fue más reticente, él que había dicho que realmente no podía vivir y si nacía iba a salir todo totalmente mal y tenía escrita eso, después cambió la versión. Así que a veces no se consiguen los datos. Pero voy que si hay milagros, hay muchas gracias y hay milagros que ya ha ido siendo a lo largo del tiempo. Así que la duración y la perseverancia de esa fama de santidad, ¿m? Y la oración a él, y el tenerlo como ejemplo, se puede, no lo voy a mencionar ahora, también los obispos, algunos magisterios del Uruguay han sucesivamente, tanto personalmente como conferencia, han escrito cartas pastorales, etc. Así que el reconocimiento de su fama de santidad. Yendo por un lado a cosas personales, digamos, pues hay otras que son más grandes. Don Jacinto es un hijo de españoles fuertes, campesinos de acendrada fe católica, de pobres, los padres eran analfabetos, pero de un conocimiento de la fe que hoy no tiene la mayoría de los fieles, y de una práctica y de religiosa y de virtudes. El Evangelio era la guía del camino. No era ni Twitter, ni siquiera la escuela, ni lo que dice todo el mundo, ni lo que ahora el hombre piensa, ni siquiera tampoco lo que pensamos los cristianos, según nos parece. No era una opiniología general, sino que era realmente una formación cristiana que tenía, digo, cualquier campesino español del siglo XVIII tenía más formación que gran parte de nuestro laicado, sin echar la culpa al laicado, pues eran sus problemas de la iglesia y del mundo y las circunstancias. Pero además, ellos eran virtuosos en ello. Digo, lo vivieron bien, lo formaron así, a sus 4 hijos que perduraron, un quinto que nació y que vivió también, que en pocos datos probablemente haya muerto en Brasil en esos pocos años que estuvieron en el Brasil. Y digo, todos fueron practicantes, conocemos además otros parientes, bueno, todos eran, de hecho, por ejemplo, en la familia de él va a tener un sobrino sacerdote, que primero él con él tuvo la vocación, pero empezó a formar, y después pasó a los padres jesuitas, después tuvo sobrinas religiosas del huerto. Así que digo, una familia en la cual realmente eran familias relativamente numerosas, generosas en la comunicación de la vida, todos se casaban por iglesia, en fin, el sacramento del matrimonio. Así que digo, nació en un medio religioso y lo vivió. Los pocos datos que tenemos de su adolescencia, en fin, ¿sí? y juventud, es que la madre fue la que la llevó, ya estando cuando él vivía en Toledo, lo llevó a confesarse al monasterio, al convento de los padres franciscanos, que estaba donde hoy está ese edificio grande, el Banco República, que lo robó el Estado después de 1838, su primer convento y se quedó con los bienes, no, pero entonces no, y bueno, y dice un amigo, que son los pocos testimonios que tenemos, que fue medio a remolque, no por no creer, sino por los miedos de un joven que no sabemos bien la edad, probablemente tendría unos 10 años, porque era más o menos la edad de 10 y 12. Fíjense que la primera comunión también se hacía más tardía, entre 10 y 12 en esa época, aunque no tenemos tampoco la precisión. La primera comunión a los 7 años, así generalizado, mucho después, con Pío X, y después se ha ido atrasando actualmente. Él probablemente pero igual iban a misa y cuentan ya este dato que tenemos del padre, un padre franciscano que era amigo de él y que bueno, que se veían precisamente en la misa dominical en la capilla de Santa Ana, de Doña Ana, perdón, Doña Ana, la capilla de la Virgen del Carmen, que es donde está él hoy,
¿cómo se llama? Esto de plantas. No sé, Vivero Nacional Alejandro Gallinal, en camino a las instrucciones y comenzando ahí la ruta 6, ahí todavía, bueno, ya es Canelones, se cruza el arroyo Toledo y ahí a mano derecha está. Y el edificio en base es, incluso tiene la espadaña de la campana está adentro, ¿no? Claro que la capilla le hicieron un entrepiso, la cortaron para las oficinas. Bueno, allí él hizo la primera comunión y lo recordaba cuando pasaba por esos lados. Pero ya dice, este testimonio de este amigo, que ya él era un poco, no era que era, digamos, líder, palabra nuestra, no es esa palabra, ¿no? Pero ya él congregaba por su simpatía, por su donaire, y también por la atracción de su juventud sana, ¿no? De piadoso, así que ya tuvo digamos, esa natural de su formación religiosa y el desarrollo de su personalidad, que era un hombre de gran comunicación, un hombre chistoso. Después hay algún historiador que ha dicho, no, el adusto. Jacinto Vera es un hombre chistoso, bromista, de juegos. Tenemos noticias que pues, ya siendo, no sé si obispo o vicaro, esto sin duda, porque la década del 60, se ha ordenado obispo, le gustaban las luchas canarias, que sé que se hacen con el brazo, se ven como son medio como pulseadas, no sé si con todo el cuerpo, ¿no? E incluso él, como se había sacado un hombro en un trabajo, se ponía una especie de bola de madera debajo del brazo para poder jugarlo. Así que un hombre, en ese sentido, de una gran cercanía, de gran comunicación. Muchos años después, ya mayor, cuando llega Lasaña, sacerdote del primer grupo de salesianos, y bajados del barco van a la casa del obispo, y dice que mientras le daban comer, ellos comían a 2 carrillos, buenos platos en la casa del obispo, hasta habían tenido mucho tiempo para bajar del barco. El obispo daba vueltas alrededor de la mesa y hacía bromas, y le tomaba el pelo a uno, y bueno, una gran comunicación. Así que eso fue característica de toda su vida, ¿no? Van a decir también, cuando fue a Buenos Aires, a la imposición del palio del primer arzobispo de Buenos Aires, y le comentan después, bueno, ya pasaron las fiestas, lo único que queda es el recuerdo del obispo de Montevideo, también de su gracia. Así que era un hombre muy atrayente. En ello fue forjando, siguiendo el testimonio de sus padres, y en la forma de ser, fue un campesino. De chico jugaba, como él dice, cuando pasaba allí por Maldonado, un poco antes de morir, ¿no? Ahí en Pan de Azúcar, pues era cerca ahí, de Perdomo, donde él fue, los primeros años vivió, bueno, que jugaba, buscando las aves y con los animalitos, así que bueno, también una vez cuidando a un animal. O sea, hizo una vida de niño campesino, pero también fue fuerte, y después de joven, ahí sí, ya eran obras, las chacras las llevaban en familia, ¿no? Así que, y tenían la taona para moler trigo de ellos y de otros, y el transporte, etcétera, ¿no? Se sabe que con el padre alguna vez llevaron ladrillos, que cocidos en la tierra de ellos, para la casa de ejercicio que estaba construyendo en Montevideo. Así que tuvo el carácter de un hombre fuerte, el carácter de gente que enfrentó la lucha. Es hijo de migrantes con grandes dificultades. Fíjese que la madre se subió al barco, allí en las Canarias, con 2 hijos y uno en la barriga, y bastante adelantado porque nació a bordo. Así que en menos de un mes nació, porque es el viaje. Así que digo, estaba adelante. Así que digo, gente de enfrentar la vida, y así fue siempre, en nada se quedó. Entonces, su fortaleza de formación humana la aplicó a la vida cristiana y luego a la vida sacerdotal, a la misión, a la vida episcopal, con todos los límites que tenía ahora. Entonces, fue un hombre aguerrido, de gran cualidad. Porque otra cosa que hay que destacar, forma parte del cuadro de él, es el sentido que tenía él de lo recto. También muy del campesino español, muy del gaucho, de lo recto de lo que debe ser, de lo recto de regirse según la conciencia, y de la libertad que se basa precisamente en la rectitud. No la libertad que yo ahora se me da la gana,
Eso es ser caprichoso. La libertad de cumplir el deber, pero también de no dejarse llevar por delante cuando debe cumplir el deber. Y eso lo va a decir en los grandes momentos difíciles, cuando tenga el enfrentamiento con las autoridades públicas, por cosas que él había hecho, y brevemente, por su deber pastoral, porque eran decisiones que él tomó sin ninguna consideración ni política ni de rencores pastorales como alguno lo acusó, personal como uno lo acusó, totalmente por tener que cambiar, un caso concreto, un sacerdote que daba escándalo en la principal parroquia del país, que era la iglesia matriz, pero era un personaje, era político, era senador, entonces, y además se metió otra fuerza. En eso, en primer lugar, va a seguir el derecho, que es lo que relaciona a las personas y más al débil. Pero además su conciencia. Él va a decir, no puedo ir contra mi conciencia. Pero no la conciencia, repito, como ahora se usa ahora, la conciencia y dice lo que a mí me pasa por la cabeza. La conciencia es el juicio interior que se sujeta a la verdad, en este caso la verdad de Dios. Fue un hombre en eso, un gran moviéndose la conciencia. Se parece a ese tipo de santos como Tomás Moro, ¿no? Eso es un laico, ¿no? Pero el tipo de realmente la fortaleza y el padecer por la fidelidad a Dios y en eso también lo realizó a lo largo de toda su vida. Si uno puede encontrar defectos en Jacinto Vera, que los tiene, porque no hay ser humano, no hay psicología que no tenga límites, ¿eh? No existe. A uno dice, no, el que es bueno con todo el mundo, bueno, alguno le va a acusar de que es bueno con todo el mundo, justamente que es bueno con todo el mundo, y que al final no dice lo que tiene que decir. No hay ni una psicología que sea, porque además la santidad no es agregada a todo el mundo, ni una psicología que responda a todo, ni una santidad. Los santos tienen, bueno, si hay alguna vez que él digamos, puede decir, muestra el límite, una es que alguna vez es exigente, rápido. Y una vez fue con un seminarista, el primer seminarista de él, que era de Canelones, Esteban de León, que le fue pagando los estudios, lo mandó a Buenos Aires. En un momento él escribe, porque además con el consejo del padre espiritual, pidiéndole que le mueva la ordenación. Y ahí él se enoja porque dice que tiene que obedecer y no estar pidiendo eso. Y se equivoca un poco, porque digo, le falta el dato de que eso se había dicho bien el padre espiritual. Pero y otra vez, alguna vez que hace una corrección a un sacerdote, porque había un sacerdote que tenía limitadas sus facultades, y este buen sacerdote, que había sido nada menos que Lázaro Gadea, muy mayor que él, había sido su párroco y su maestro de latín, le dejó a este sacerdote hacer una cosa en el cementerio. Y se pasa observante. Y Lázaro eso lo señala también, para que veamos que es un hombre recto que admite que se le señale las cosas. Cuando él está en la primera gran misión, y bueno, y él realmente, él dice, le cansaba a los otros. Y en un momento se detienen en San José y algunos compañeros, Yere y otro que no me viene el nombre, de Tamendi, se vuelven unos días a Montevideo. Y él un poco que vuelvan, que ya que hay que seguir la misión, ¿no? Porque es fuerza de él. Y el que realmente, los nombres se me van, el que era entonces su secretario, pues fue ¿cómo se llama? Gabriel Luquese. Español, que volvió el franciscano. Ah, sí, el de San José, el párroco San José. ¿Cómo que se llama? Sí, el que fue párroco San José. Sí, ese mismo. Bueno, ya vendrá el nombre. Y había sido el español, había sido franciscano, con la supresión de órdenes en España, había venido como tantos, unos muy buenos como él, y otros no tanto. Y bueno, y él cuando le escribe, bueno, que se vengan pronto, le dice que era el mío que le decía todas las cosas, este padre. Le dice, mire, no exija tanto porque se va a quedar sin ninguno. Y él cambia, después le escribe a Jerry, bueno, quédese hasta el cumpleaños, después vuelve, nos vemos en Trinidad, etc. Así que él era un hombre muy fuerte, como pasa con todo el fuerte, que a veces pedía de más, pero también aceptaba la corrección y se daba cuenta. Y era un hombre de consultar, que también es muy importante, era un hombre de consultar. No es que se le creía que en todo y esos grandes problemas,
asume responsabilidad, tenía una gran capacidad para ver el problema y la solución jurídica. También famoso él por ser consultor de las familias, porque tenía un gran planteo, veía dónde estaban los problemas, fue un gran consultor de familias, también de arreglar matrimonios, en fin, etc., ¿no? Pero él era un hombre también en eso, siendo muy inteligente, muy hacia adelante, era también un hombre de oír, de consultar, de preguntar, ¿no? de pedir consejo. Entre las virtudes de él, con esa fuerza que él tenía, se descarta sin duda la caridad, ¿no? Y dentro de la caridad, que la virtud de la caridad, a un paréntesis de profesor de virtudes, incluye en primer lugar el amor a Dios. No creemos que la caridad es el amor al prójimo. No. La caridad es el amor sobrenatural. Amamos con el amor de Dios, por eso es una virtud infusa. Dios, como dice la carta a los romanos, el amor de Dios, la caridad de Dios, dice probablemente, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la caridad, en primer lugar, ama a Dios como Dios se ama. Participamos del amor de Cristo al Padre. Y, por cierto, dentro de eso incluye el amor al prójimo. Entonces, en primer lugar, destacar, y no hay santidad sin ello, y para mí, si hay una carencia hoy por hoy, es el amor a Dios. No hacer cositas para Dios. El amor a Dios, como tantos santos, antes morir que pecar. El amor a Dios, además, en concreto, anteponerlo a todo. Es realmente, don Jacinto, en toda su vida, bueno, el amor a Dios se entrega totalmente. No sabemos todo su proceso, a los 19 años, este muchacho, que era un hombre que se percibe, se puede saber, que era realmente plenamente casto, virgen, pero digo, eso son opiniones, pero que tenía gente que lo conoció. Así que realmente un hombre puro, hacendado amor a Dios, decide hacer ejercicios espirituales en esa casa que él, a un granito de arena con su padre había, y bajo el influjo del padre Barreiro, que habría que estudiarlo, es un padre muy importante en toda la década del 10, 20 y 30. Y de gran influjo en otros sacerdotes, vocaciones son de ellas como Victoriano Conde, y de gran influjo en toda la sociedad. Y fue el que promovió la casa de ejercicios y el que continuó con los ejercicios espirituales en Montevideo. Bueno, allí hizo, aquí quisiera también señalar, porque se habla mucho de la formación que tuvo de los padres jesuitas, y la tuvo, y tuvo un gran influjo en él, y él tuvo una gran admiración con los padres jesuitas. Pero él tiene una matriz de formación del clero secular, de los sacerdotes seculares, y realmente virtuosos y ejemplares, y además, él precisamente en esos ejercicios en que hace, y ahí, según dice este amigo franciscano, él entró sin la idea de sacerdote, y aún dice una frase medio extraña, como que no se imaginaba que alguno se fuera a hacer. Supongo que se lo imaginaba, pero se imaginaba para él, porque conocía sacerdotes, ¿no? Así que no lo veía como plausible para él. Y allí el Señor lo llama, y allí lo llama para sacerdote y del clero secular, lo llamamos diocesano, ¿no? El clero común, de estos que no tenemos cartel ni grupo. Bien, es tal así que su vocación era para ello, que él tuvo una tentación, digamos, una oferta, porque no tenía cómo formarse, y además la formación, suponiendo que hubiera, en los momentos que había seminarios en Buenos Aires, había que pagarla a la familia, y su familia no podía, vivían con él. Y entonces se le ofreció a una señora que pagaba una beca para un franciscano, y alguno le dijo, hágase franciscano, cuando sea sacerdote, sale, pide la dispensa y se vuelve del clero secular. Y aquí vemos dos características de él. Primero, no, era para el clero secular, primera cosa. Y segundo, que él no mentía. Él no iba a ser ni siquiera, así que no sabe, si Dios lo quería, y bien que tuvo que pasar años esperando, porque esto es el 32, decía el 36, se va a abrir la posibilidad en Buenos Aires. Así que él decididamente salió con esa decisión y fue haciendo lo que podía, la fortaleza fue estudiando latín, se iba a caballo, unas leguas allí con la Salgadea,
fue formándose en lo que podía, fue juntando unos pesitos, arregló con su familia, que seguía trabajando en la chacra familiar, pero de una parte de lo suyo, como si fuera un peón, él una parte colaboraba con la familia, otra parte lo guardaba. Así que un hombre de una gran caridad para con Dios, de un amor al prójimo, en primer lugar, digamos, un amor sacerdotal. De ahí sale todo su ser misionero. No es que era un activista, no es que era un hombre que quería ganar un número de gente. Es su caridad para con el prójimo, en primer lugar, quería la salvación de los hombres. Eso, porque es una virtud que quiere el amor a Dios, quiere la gloria de Dios y quiere la salvación de los hombres. Y por lo tanto, ya digo, bueno, como buen pastor, como Jesús, sus entrañas se conmovían al ver a las ovejas sin pastor porque no conocían. De ahí que ya fue gran misionero como sacerdote de su parroquia y traía misioneros. Él trajo a los jesuitas que habían vuelto a Montevideo después que los expulsó Rosa, los llevó a Santa Lucía, de distintas formas. Así que la misión en ese sentido más restringido y todo su trabajo de catequético, de parroquial, etc. Un gran confesor, un gran confesor. Ya de viejo, decían en broma, también es el testimonio de la hazaña, que se decía que en Montevideo confesaba más el obispo que todos los sacerdotes juntos. Él cuando estaba en Montevideo tenía confesonario. Montevideo era propiamente lo que hoy llamamos la ciudad vieja, la ciudad de Montevideo. Ya se empezaba a extender a la ciudad nueva, que es lo que llamamos centro. Él vivía allí, la mayoría de la población estaba allí, él tenía confesonario en la catedral y en la capilla del Hospital Maciel, ¿no? Y la capilla de la Caridad. Bueno, ahí pasaba horas, y se confesaba todo, además de ir a los enfermos, además de ir a las cárceles. Así que su caridad pastoral, sin duda la caridad para con el pobre y el que sufre, impresionante, ¿no? Eso hasta, bueno, son virtudes heroicas. Eso que es tan famoso, conocido, de sacarse los pantalones abajo de la sotana, entrar un zaguán de una casa, en la calle, ¿no? Y entrar un zaguán, sacarse los pantalones debajo de la sotana y dárselos a un pobre, ¿no? A fastidiar a todos los que vivían con él. A su madre, porque le pidió una camisa y le había dejado una camisa esa mañana y yo le había dado a un pobre, ¿no? A los que tenían que se ocupaban en su casa, ¿no? Y los pocos pesos que había para la comida desaparecían porque se había dado un pobre, ¿no? Pero además se ve la virtud y la sagacidad del hombre. En varias de estas escenas, ¿no? Que se quedan sin nada, y el pobre, claro, digamos, el mayordomo, el cocinero, el que tenía que ocuparse de esas cosas, tenía grandes problemas. No había plata, no había las cosas, etcétera, ¿no? No había freezer entonces, ¿eh? Y entonces, dos comentarios. Una vez le dice, bueno, confía en la providencia, tú porque no confías. Y al ratito le traía un par de gallinas. Pero en otra, más, digamos, se mueve astuto. Dice, mira, a nosotros nos fían, al pobre no le fían. Así que nosotros vamos a tener arreglo para la cosa. Él es el que no tiene arreglo. Sí, un hombre de una caridad infinita. El sueldo que se le pasaba un momento al Estado por su cargo público. Bueno, se le iba ya en todo lo que había prometido, porque tenía donaciones regulares para un niño de enseñanza, para una familia. En ese sentido, impresionante. Pero también, para que no se quede como que ahora está medio desprestigiada la caridad, que es la ayudita, bueno, pues son las ayudas concretas, al pobre concreto, no a la humanidad o solo a la ONG. Pero cuando se requería, por ejemplo, cuando fue la gran epidemia del 68, él organizó, porque claro, había como la de ahora, ¿no? Mucho, como hacen en China, los enfermos no podían salir de la casa. Los ricos se iban para el Prado, ahí fue donde empieza a funcionar el Prado como barrio, porque tenían las casonas y iban. Pero los pobres quedaban encerrados en sus casas y claro, eran jornaleros, entonces morían de hambre. Entonces organizó la Sociedad de Socorro de los Pobres, con varias personas, en su casa, de modo que tuvieran todas las familias su mantenimiento. Así que también una caridad eficaz, una caridad política también, porque por ejemplo, en la gran revolución de las lanzas, él fue a tratar de mediar antes de la batalla de Manantiales, le fallaron, es otra cosa. Él fue a tratar de cuidar a los enfermos
en la Paysandú bombardeada por las tropas imperiales. Él salió cuando Flores hace una batalla de las Piedras, no una batalla que nosotros conocemos, esas de Flores, de la invasión de Flores del 63 a 64, él que tuvo muchos heridos, él salió del recinto con las Hermanas de la Caridad a cuidar a los enfermos. Así que digo, también en todas las circunstancias, ni que hablar en las cárceles con los presos, de una caridad inmensa. Pero su mayor esfuerzo fue comunicar la fe, porque su caridad, el don mayor es la fe, y por eso su entrega a él. Y por cierto, yo no sé, yo creo que ya estoy terminando el tiempo, el padre Gabriel me dirá, Sí. su caridad también, termino, Gabriel, tengo un minuto, tú Sí, aproveché de utilizar los minutos. verdad que como yo apago no te oigo, era que voy a darme voz. Sí. Sí, pueden ser unos minutos más, pero sin problema. La caridad propia de un pastor que requiere llevar a las ovejas, que requiere organización. Él organizó, por ejemplo, el cementerio de entonces, ¿no? Por el año 50, la ciudad de Santa Rosa, que pertenecía a su parroquia, porque cuando decimos Canelones, hacia abajo estaba nada más que la parroquia de Las Piedras, bastante cercano al límite. Y después estaba hacia el este, lejana, la parroquia, la viceparroquia de Pando. Pero hacia Santa Lucía, hacia Migues, hacia San Ramón y Tala, todo eso la parroquia de Canelones, cuando era párroco. Bueno, él se ocupó de hacer la iglesia de Tala, no la Tala que conocemos ahora, porque no existía, la ciudad se fundó después. En el paraje de Tala él hizo hacer una capilla grande. Y se ocupó también de cambiar el sacerdote que estaba ahí para él ir personalmente a evangelizar. Otra decisión bajo su cuidado. Así que, bueno, en Canelones, él fue el que cerró la iglesia, la bóveda, ya se había comenzado en 1916, le había seguido la Robla, pero estaba sin funcionar porque estaba cerrada la nave central y más corta. Él en el 40 y algo la cerró y ya empezó el culto y después le agregó las naves laterales, le agregó de las capillas, todo eso ya es posterior a él. Así que digo, también esa parte la organizativa, digamos, pero mucho más grande le tocó luego cuando fue la caridad pastoral de un obispo que tiene una diócesis que es todo el Uruguay y tiene que crearla de cierto modo. Había un vicariato apostólico con muy poca estructura, sin seminarios, sin vocaciones propias, algunos que por eso digo que tenía que ir a Argentina, con una curia muy disminuida. Y había tribunal, que en muchos casos fueron matrimoniales, pasaban por la iglesia. Pero él va a ser realmente el que, pues yo siempre digo, en ese sentido es el padre y patriarca de esta iglesia, el que crea la iglesia institucionalmente. Éramos iglesia desde que Solís se dice que se celebró la misa el 2 de febrero de 1516. Pero en fin, pero iglesia institucional, él, y con mucho esfuerzo y con mucha dificultad y con mucha visión. La visión de los nuncios en general era que, como era lo normal, había que hacer un acuerdo con el gobierno que asegurara la vida de la iglesia, que pagara el seminario, que pagara el obispado, que pagara el cabildo, en fin, etc. Con un concordato. Y se iba atrasando porque los gobiernos, aún los que lo querían, tenían el gran límite justamente que no tenían plata, porque todas esas guerras que teníamos continuamente, el erario estaba... Entonces no firmaban o decían que iban a dar y no daban. Él tuvo otra visión y dijo, bueno, hagámoslo como sea y después irán saliendo las cosas. Y así salió. De hecho, así fue también la idea que le apoyó. Bueno, digo, lo que él empezó fue con las vocaciones. Enseguida tuvo niños que les empezó en Montevideo a buscar que tuvieran vocaciones. Uno era sobrino segundo suyo, Norberto Bentancur, y otro que les empezó a buscar profesor de latín, porque era la lengua, y sigue siendo. Hay que volver a formar el latín si no salen unos clérigos desarraigados, que no tienen las raíces de la vida. Bueno, en esa época mucho más, porque había toda la enseñanza de eclesiástica de latín. Fue formando, y más adelante, cuando se dio la oportunidad en que los jesuitas abrieron un colegio en Santa Fe, un colegio común, pero lo que pasa que también tenían que hacer, digamos, el liceo, por decir así, ¿no? Y después toda la parte que... Él abrió una casa, ¿sí? Que era lo que después entre ellos se carteaban, ya eran sacerdotes de Soler y Betancur, y otros le llamaban la República Oriental,
ahí vivían los seminaristas orientales, y estudiaban con los jesuitas y se fueron formando. Así que es la primera formación, y él siempre buscando el seminario, va a lograr formar el seminario, y también, como él quería sacerdotes virtuosos, ilustrados, que estudiaran, y apostólicos, misioneros. Y él también va a mandar, a partir de 1979, a estudiar al Colegio Pío Latinoamericano, y siempre va a tener 3 estudiantes en ese colegio para que hicieran ya graduación. ¿Sí? En eso también instituye un clero con grado. Algunos antes habían tenido, porque habían estudiado, Larrañaga, que estudió en Buenos Aires, y tiene un grado que no se sabe muy bien, probablemente lo había sacado en Córdoba. Victoriano Conde tuvo grado en la Universidad de la República Nuestra, en las primeras cátedras que tuvo José Benito Lamas. Así que se buscaba, pues, que también, y él lo buscó, luego va a querer con el seminario que se forme, incluso señala en los informes que quería que estudiaran las lenguas, el griego y el hebreo, eso, que estudiaran. Así que buscó lo mismo, que es un paréntesis, buscó con el laicado. Él buscó un laicado, trabajó mucho en el laicado, bueno, las visiones para los laicos, pero también una formación en las formas de entonces, que eran las cofradías, pero también el club católico, para que hubiera un laicado capaz de pensar en un mundo de filosofías y de conversar. Eso fue el club católico. Ahí estuvo gente, bueno, como dije, Zorrilla está en los orígenes, ¿no? Y nació con jóvenes en su casa. Iba a ser el germen del laicado formado católico, y que también en ello, y lo va a decir pocos años después de su muerte, lo van a decir tanto Requena como Bauzá, de esos conversos laicos, ¿no? Bueno, cuando él llegó, no teníamos seminario, no teníamos obispo, no teníamos diócesis, no teníamos clero propio, no teníamos laicado formado, no teníamos enseñanza, y cuando él nos dejó teníamos todo esto. Así que también es admirable, y también de un modo nos desafía, ¿no? Nosotros que decimos que somos pocos, que no se puede, las mismas cosas se dijeron siempre. Incluso hay una lindísima, no lo tengo delante, conversación de él con la muy querida para él obra de San Vicente, las conferencias vicentinas, cuando recién vuelve del exilio, y tiene una charla, y él le dice, les da aliento. Y un poco las cosas que decía, que decimos todos, que somos pocos, que no somos más, que no alcanzamos, que no hay plata, que no... Mire, todas las obras de la iglesia nacen pequeñas y siguen pequeñas. Y ahí está la fuerza de Dios. Así que un hombre de fe, un hombre que tuvo una gran relación con las religiosas en su momento, cuando él fue sacerdote. Bueno, cuando él fue sacerdote no había religiosas en el Uruguay. Se ordenó. Cuando ella fue en los últimos años de párroco, en 1956, llegaron 2 congregaciones al Uruguay, las contemplativas, las visitandinas, las salesas, van a hacer su gran convento en la Ciudad Nueva. La Ciudad Nueva era la parte entre la Ciudad Vieja, lo que era Montevideo, y el Cordón, que no se había edificado porque era campo de Marte, o sea que para que no hubiera edificaciones ante las murallas, y ahí se entregaba. Así que había, pues, terrenos grandes. Ahí vino las salesas, con la cual va a tener mucha relación, y las va a atender, las va a confesar, las va a celebrar. Así, y ya tenemos mucha, como ella era de clausura, y en la época no había teléfono, muchas cosas son cartitas pidiendo esto, una gran cercanía con ellas, y bueno, que le va a celebrar, fíjense. Y con las hermanas del huerto, que son las primeras, digamos, activas que llegan, que vienen para el Hospital de la Caridad, son las enfermeras, no había, las enfermeras no existían, pero no porque la iglesia quisiera dominar, como dicen ahora, no existían laicos que lo hicieran, había algunos que cuidaban. Entonces, realmente vienen para ellos, y van a hacer su colegio en la calle San José, que tienen hasta ahora, y después van a tener asilos, etcétera, ¿no? Y desde acá, viendo la bendita, se van a extender por la Argentina y por el Brasil. Va a tener mucha relación con ella, va a ser muy cercano. Cuando él vaya a Buenos Aires en el exilio, que va a vivir, otro rasgo de él, no quiso vivir en el obispado, que lo ofreció el obispo, lo invitó a vivir, sino en una celda de los franciscanos. Y de allí hacia su apostolado. Igual quiero manifestar el gran aprecio que tenía el obispo Escalada, porque bueno,
lo invitó y no quiso, pero igual está la visión en que le pide, por ejemplo, que para las celebraciones de Semana Santa esté en el coro el vicario de Montevideo. Así que quiere darle su lugar, que no se le esconda. Y además, y otras cosas, bueno, le va a pedir Escalada que sea él el que le imponga el palio. El primer arzobispo de Buenos Aires recibe el palio de manos de Monseñor Vera, que era obispo, pero todavía no de Montevideo, sino titular, pero ya había sido ordenado obispo. Así que un hombre también, digamos, prestigioso entre los obispos. Hay muchos testimonios, pues, de ellos de Yeri, ¿no? Que cuando fue tanto el año, él hizo 2 viajes a Europa, el 67 para el centenario de la muerte de San Pedro y 69 para el Vaticano I. Y llega el testimonio de los obispos, sobre todo los obispos de habla española, que más lo trataron, del prestigio que tenía, de cómo lo valoraban y que decían que era un santo. Y digo, por eso digo, su fama de santidad, y también hay algunos así del mismo Pío IX. Así que digo, bueno, el gran obispo en sus tareas, digo, nunca dejó el ministerio cercano, tanto de la confesión, la Eucaristía, la prédica y la misión, que al menos 2 meses por año salía misión, pues más 4, y bueno, pero también cómo fue llevando una diócesis que tenía muchos límites, pero él realmente, y en parte se debe la creación de la diócesis a su prestigio personal. No se daban las condiciones jurídicas y digamos, de Estado, el concordato, el compromiso de la Iglesia, del Estado, etc. Pero ya en el 64, que el presidente interino, Atanasio Sierra, envía un pedido de Dios, de concordato, pero pide que al menos, si no puede salir, se nombre obispo titular por el prestigio. Y bueno, va a salir. Así que él es obispo, tenemos el primer obispo, aunque fuera con el cargo de vicario apostólico, por el prestigio que ya él tenía en la Santa Sede. A él todavía no había viajado, pero lo conocían muy bien y habían conocido el enfrentamiento y la valentía, la libertad. Él además escribía sus verdaderos informes al Papa y además otros habían comunicado. Y después cuando llega la creación de la diócesis, que vamos a agradecérselo a la Torre, aunque no quede bien, pero es así, que envió al padre Yeri, que era muy conocido porque había hecho 2 viajes, los 2 viajes había acompañado a Monseñor Vera. Bueno, él fue el que hizo el trámite, pero también se avala el poder hacer la diócesis, que no estaba todo como se debía, por Vera iba a ser nombrado primer obispo. Bueno, ahora sí ya corto y estamos para que conversen, para que pregunten cosas o hagan comentarios. Tú diriges, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Interesantísimo, como siempre, todo lo que podemos aprender sobre Jacinto Vera de Monseñor Sanguinetti. El padre Castelló, Francisco Castelló. Francisco Castelló era. Me acordé después. Bien, como ustedes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario breve o algo, abrimos entonces unos minutos por si quieren conocer algo más sobre Jacinto Vera, sobre su causa. Bueno. Ahí te está pidiendo la palabra Darwin Rampoldi. Darwin levantó la mano, ¿sí? Dale la voz. Ahí estoy. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, la verdad que Jacinto Vera atrae, creo que a mucha gente, particularmente, y quizás no me conozcan, yo pertenezco a la parroquia de San Jacinto, pero actualmente estoy trabajando en Montevideo como magistrado. Y bueno, más allá del tema religioso, que obviamente es el que convoca, la figura de Jacinto Vera es muy interesante, incluso desde el punto de vista jurídico. El libro que tiene el doctor González Merlano sobre el conflicto eclesiástico es súper interesante. Simplemente lo único que quería aportar en este momento o decir es que estoy realizando una investigación sobre la localidad San Jacinto, que obviamente tiene mucho que ver con Jacinto Vera, de hecho se llama así por el propio Jacinto, o por lo menos podemos presumir, porque documentalmente, bueno, en este momento no tenemos acreditado documentalmente, pero sí sabemos que es el lugar donde terminó viviendo la hermana
una de las hermanas, la hermana mayor, María, y bueno, lo que he estado intentando es conformar un árbol genealógico de la familia, dentro del cual encontré aproximadamente de 25 a 30 sobrinos, con los testimonios de las partidas bautismales y algunos casamientos también. Y también para poner en consideración, seguramente ya lo tengan, es una copia del testimonio de bautismo de Jacinto Vera en Brasil. Obviamente eso yo sé que está consignado en la positio realizada por el Monseñor Sanguinetti, pero bueno, como lo tenía documentalmente, también lo ofrecía para eventualmente lo que quisiera tener. Nada, y agradecer la charla y ojalá que suceda la beatificación y la posterior santificación, sin dudas. Bregaremos por ello. Muchas gracias. Muy bien. Todos nos saben lo que dijo el señor Darwin. María Vera no solo vivió ahí, eran tierras del marido, ¿no? Y ella donó para hacer el pueblo. Así que la plaza principal se llama María Vera. María Vera. Y las dos calles, una es María Vera y otra es Jacinto Vera, ¿no? Así que fue un homenaje, quiso ser el pueblo, supongo que será porque quería hacerlo, pero fue un homenaje a su hermano, y pues, le puso, porque ellos celebraban, la costumbre española, ¿no? Que no celebraban tanto el cumpleaños como sino el santo. Así que Jacinto celebraba el santo, que entonces, pues, cambió todo de día, era el 16 de agosto San Jacinto. Ahora por el 17. La escena famosa de Canelones cuando los músicos le vienen a festejar y después los llevan presos, es justamente el día de San Jacinto. Y a veces dicen cumpleaños. Y uno que no está en español, que en mi casa, mi madre y mis tías, ya celebrando el cumpleaños, pues siempre decían el santo el día del cumpleaños. Este es tu santo y era el día del cumpleaños. En época de Jacinto a veces decían el cumpleaños y el santo, porque lo que se celebraba era el santo. Bien. Pero muchas gracias, muy interesante. Hay bastantes descendientes de los hermanos. Hay bastante familia Vera, yo conozco varios, tanto en San José como algunos ahí en la zona todavía. Ellos estaban ahí, porque aparte de estar, el hermano Dionisio vivió en la zona de Santa Rosa, le llamaban Canelón Grande, y por ahí tuvieron, y también, porque alguna vez comenta la mujer de él, que los hijos, o los sobrinos de ella, estaban por San José, pero con algo de ganado, así que se ve que también ahí o arrendaban, y hay parientes de San José. Y lo que pasa es que tuvo dos hermanas, bueno, él no tuvo hijos, se portó bien, y tuvo dos hermanas mujeres y un hermano varón. Entonces digo, las mujeres van perdiendo, todavía existía, no hace tanto. Cuando estábamos en la comisión en Canelones, una Tejera Vera, muy conocida, que era maestra, está en la casa, vive en la plaza, ¿no? Incluso hay unas sillas, tanto en la curia como en la catedral de Canelones, que son donación que eran de Jacinto Vera, y las tenía su sobrina nieta, se fue el nombre, como me hacen las cosas, pero Tejera Vera, que tiene unas poesías, en fin, muy conocida. Así que hay, porque aún Dionisio no tuvo tantos varones. Uno, Jorge, que se casó, murió por un rayo muy pronto. Así que prácticamente hay una línea que mantiene el apellido. Y otros, ya digo, tuvo sobrino, nieto, sacerdote, que tampoco me viene el nombre, que está enterrado en la iglesia de Tala, pero claro, es un sobrino, así que no tiene. Así que digo, hubo que presidió, creo, cuando fue el centenario, en 1913, es que el nombre de la familia presidió la celebración en la Catedral Metropolitana de Montevideo, fue que no viene. Así que digo, hay una gran familia, digo, y yo algunos datos tengo, si te interesa, después claro, ya los tendrás, pero parece que interesa también, porque la raigambre de la familia inserta, eso lo hace también que si bien son de padres migrantes, si bien nació en el océano, si bien es un ciudadano natural brasileño, porque ahí es donde con el bautismo lo anotaron, era un criollo, y digo, todos metidos así en la trama social, digamos, ¿no? Sobre todo de Canelones y algo de San José. Y por supuesto termina viviendo en Montevideo mucho, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Darwin. ¿Algún otro que quiera algún comentario, pregunta? Comentario bien breve, porque siempre es un gusto poder compartir todas estas instancias que ustedes promueven desde el punto de vista de la religión, pero también desde el punto de vista de la historia, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes relacionadas a lo que ha sido la historia nuestra como país pequeño, pero siempre relacionado con la Iglesia Católica y la evangelización de muy sencillo, digamos, el caminar, ¿no? Pero cómo fue llegando. Y yo, bueno, agradezco las posibilidades y siempre que nos dejan nos van sembrando dentro de la evangelización el seguir indagando, como lo dijo Darwin, que me siento muy feliz de reencontrarlo. Darwin fue alumno mío en San Jacinto hace muchos años, y sabía que está investigando, y hay una cantidad de anécdotas en relación al santo, al día del santo, el 16 de agosto, como nos decía recién Monseñor, porque esa festividad no se ha perdido, y la tradición tampoco. Es decir, la tradición relacionada con la Iglesia Católica, no la festividad por hacer una festividad, sino en esa relación del santo, de la procesión, de las oraciones, de la víspera, es decir, todo eso que creo que a veces es importante para el pueblo que participa, y el que no participa, que luego quiere saber por qué se hace o a qué obedece todo eso de la fundación de San Jacinto, también de parte de María Vera y de su familia. Muy bien, muchas gracias, Dolores. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera? Sí, Dolores. Padre Gabriel, Monseñor Sanguinetti, mi nombre para todos, un gusto. Mi nombre es Milton González y pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Fundación. Junto con agradecer, y la verdad que siempre es un gusto escuchar a Monseñor Sanguinetti exponiendo, como tuvimos oportunidad también de escuchar muy buenas homilías de parte de él. A mí me gustaría, si nos pudiera brevemente, sobre todo para que quienes a veces en algunas charlas o en algunas tertulias nos toca defender la imagen de Jacinto Vera desde el punto de vista de los ataques, ataques no estrictamente de la palabra, en cuanto a los temas políticos, porque se lo acusan de varias cosas que Monseñor Sanguinetti mencionó ahí al pasar, pero me gustaría si pudiera darnos 2 o 3 tips de por qué la figura de Monseñor Jacinto Vera fue tan observada, digamos, desde algunas tiendas políticas. Bueno, no sé si esto cambió. Hubo una gran confrontación de ideas. La política no solamente poder, que lo es del 60 al 80 y pico, una gran confrontación de ideas en un país mayoritariamente católico, digo el 99%, pero hay un grupo grande, que tiene, no chico, lo que pasa es que abarca sobre todo la clase dominante, digamos, más intelectual, que ellos, la terminología dice que rechazan el clericalismo, no, rechazan la fe católica, ¿no? Porque sabe que con el uso de las palabras rechazan la fe católica y rechazan su presencia en el pueblo, ¿no? Y entonces van a ir provocando, en unos momentos parte del núcleo va a ser la masonería, pero no solamente ellos, hay otros. De hecho, sobre todo en los 60, 70 y 80, después va a seguir, pero ya habiendo ciertas cosas ganadas. Las acusaciones, por ejemplo, en el conflicto, el más común, que es el del entierro, ¿no? Que empieza todo el entierro de Jacobsen. Hay que entender el derecho de la época. Los cementerios eran siempre de colectividades, como eso es el cementerio judío de La Paz. Bueno, por eso existía el cementerio británico. Y todos los que eran disidentes, llamémoslo así, se enterraban en el cementerio británico. Porque el cementerio era parte de la iglesia, pero no por un dominio de la iglesia, porque era tierra bendita. Entonces, no se podía enterrar
ahí, sino bautizado y que vivía en paz con la iglesia. Si no, había formas de hacerlo, ¿no? O separando una parte, etcétera, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la solución actual. Yo digo, esa era todo. Acá no, porque no había, pero cada colectividad tenía su cementerio porque había esa comunión entre vivos y muertos. Entonces, lo que hace Vera es que en el cementerio, sí, era el público, pero que era el católico, se aplique que tiene que vivir en comunión católica. Lo que se hace, bueno, lo que hace el Estado, lo que hace es sacarle ese carácter, y entonces, mira, hace que se bendiga cada tumba. Pero él obró según derecho, o sea, nada más allá que se pudiera cambiar. En el otro, que es el más grave, que es el conflicto eclesiástico, ahí toda la razón la tiene Hermoso Vera. Él quiere disponer de un nombramiento eclesiástico que le corresponde a él, y que era el que en este caso era el párroco de la catedral, y cambiarlo por decir cosas. Había costumbres de intervención del Estado en eso, pues son costumbres, y un llamado derecho de patronato que jurídicamente no correspondería. Fíjese si hoy el obispo de Montevideo, para cambiar el párroco de la catedral, tuviera que pedirle permiso al presidente de la República. Es impensable, pero entonces tampoco era así. No es que esa época era así. Sí es verdad, es un problema más complicado, que los constituyentes del 30 se había atribuido un derecho de patronato que no tenían. Así que los presidentes tenían un conflicto de ellos. Los entiendo, ¿no? Para ser generoso. Pero aún así, dentro de ese derecho de patronato, tampoco le tocaba intervenir en el nombramiento o la deposición del cura de la catedral. Y Vera lo hace por razón, la lectura que hacen Ardao, que va a ser el más conocido, ¿no? Que era porque era una lucha dentro de la iglesia, entre un grupo llamado jesuita y otros pastores. No es verdad. Vera no pertenecía a ese grupo, y además de sacar al párroco de la catedral era porque tenía conducta escandalosa. Así que una necesidad pastoral. Con todo, él, dadas las reticencias del presidente de la República, busca. Entonces dice poner, bueno, que me nombro un cura coadjutor, le dejo el título a él si quiere, y pongo uno que se ocupe de la pastoral. Y se lo aprueba todo ese camino que había que hacer. Y sin embargo, no le dicen que no. Así que busca hacer dos parroquias, dividirlo. Así que todo así que eso que él busca, el choque, es mentira. Es mentira, pero hay que seguir los pasos. Él busca, sabiendo que tiene la razón y el derecho, para no crear un conflicto con la autoridad, busca otras formas alternativas, cediendo en lo que no, si quiere, no tenía por qué ceder. Pero ahora, en la última, y eso sí, yo lo pongo en la posición, es una primicia desagradable que no la encontré yo. Eso aparece en los papeles, ni siquiera aparece en la causa, aparece en los papeles personales del padre. A ver, el que hizo juntó todas las cosas, el jesuita. Bueno, ya me va a venir el nombre. Y él tiene el testimonio de un laico que se lo dio en reserva un sacerdote, que lo dio en reserva en la muerte, Victoriano Conde, que es testigo del momento. No, Lorenzo Pons, no. El que llevó a la causa adelante, el jesuita, que había sido del clero por otra parte, el apellido bajo. Bueno. Salaberry. Él en sus papeles tiene, porque nunca se publicó, te digo, que un laico le dio el testimonio que entre la muerte, me falta un nombre, está todo escrito, está en la posición, que Victoriano Conde, antes de la muerte, dijo que la causa en el momento, seguía con tratativas ahí, está dando posiciones, pero cuando va y le habla al presidente y le dice por qué es todo en reservado, pero que lo va a deponer de todas formas, es que se metió con una mujer en la capilla del Santísimo. ¿Está? Así que absolutamente necesidad pastoral. Y se lo dijo en privado al presidente. Ahí fue un abuso realmente de berro, que estaba presionado por parte de su ministerio. Y segundo, él tiene una consideración del patronato errada. Y tercero, tenía mucho orgullo como presidente, ¿no? Porque realmente no se le pasaba por encima en nada, pero él lo agarró como una causa personal. Entonces sí, Vera
tuvo la obligación de deponerlo y los del Estado le dieron la orden al cura que lo entregara las llaves. ¿Ah? Así que digo, realmente, el que fue pacífico, el que fue tolerante, el que fue conciliador, pero el que tuvo que cumplir con su deber fue Vera. Y los que no fueron conciliadores, abusaron del poder y mintieron fueron los otros. Así que ese que hay que ponerla con las claras como son, ¿eh? Así que argumento, ¿no? Y en todo lo demás hay que ver las notas cronológicas, necrológicas cuando él muere. Todos los diarios, incluso los opositores, todos le reconocen el buen trato. Y mucho después, nada menos que Lindolfo Cuesta, yo le acercaría a la calle, pero en fin, que era un perseguidor, es un masón, fue el que impidió la realización de las diócesis sufragáneas de Florida y Melo, pero con todo, cuando hay que votar obispo para Montevideo, muerto, él dice que si no puede ser tanto, al menos que sea conciliador como Vega. Así que el enemigo. Es totalmente falsa esa imagen, ¿no? Uno fue firme en lo que tenía que ser firme, eso es evidente, lo que le tocaba. Pero y también alguno que le acusa, por ejemplo, incluso el que fue nuncio y que tuvo unas cosas con él, Marino Marini, en un papel que yo encontré allá, que le acusa de que lo trató mal a Victoriano Conde. Victoriano Conde, él lo nombró su vicario general. Ha llegado, fue que dio testimonio de esto, de cuál fue el problema de la matriz. Pero cuando los expulsan, Victoriano Conde era un santo sacerdote, de gran capacidad, virtuoso, pero era débil de carácter. Incluso dice que no lo debía haber nombrado vicario general, pero lo nombró por sus virtudes. Cuando los expulsan a Vera y a Victoriano Conde. Y a los meses, él no aguanta el exilio. Es duro para Vera. Y pide al gobierno, reconociendo al gobierno lo que había hecho, a que había puesto uno por nombramiento propio, así, tanto en la catedral como provicario, que es totalmente ilegal y cismático, él reconoce para volverse a Montevideo, no aguantaba eso. Así que fue durísimo, ¿no? Entonces lo acusa a Marino Marini, que fue vengativo, porque después cuando volvió no le dio una buena parroquia. Él le dio una capillita que era la del agua, la pobre como capilla, no como lugar, ¿no? Bueno, eso es bien visto, pero era para atacarlo, porque le dio la única parroquia libre que había, en primer lugar. Pero además, Vera llega en agosto, el primer acto público importante que hay es el 1 de noviembre, en que se inaugura la rotonda del cementerio central, la capilla. Y la primera vez que Vera va con su vestido, con sus cosas sus trajes de velado doméstico. ¿Y a quién lo pone como predicador? A Victoriano Conde. Así que si le dio un honor enseguida fue. Si hay algo que no era vengativo, era él. Yo digo, fue un hombre, son falsas las acusaciones. E interesante. Nosotros tenemos la historia escrita por los enemigos, las cosas como son, ¿no? Porque además se da que todo ese proceso es lo que debía ser. Bueno, fue el proceso con que se impuso una parte de la población con sus ideas. Le pongo un ejemplo totalmente fuera, ¿no? Cuando está muerto Vera, esto lo escribe, los nombres, los viejos no llegamos a los nombres, Pivel Devoto, en la introducción que hace a las obras de Bauzá. La introducción es un libro entero, ¿no? Y él dice que cuando la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, va a poner historia nacional que no había historia que llamaban universal, pero no había de acá, y el que más luchó por esa historia nacional fue justamente Bauzá. Para eso escribió sus 7 tomos de historia de la Universidad Superior en Uruguay, para dar el fundamento. Cuando es el momento de nombrar eso, no lo nombran a Bauzá. Y dice, porque ni nosotros ni el santismo lo vamos a dejar por clerical, si clerical, o sea, por católico, justamente. Así que si hubo una persecución, no sé las cosas como son. Y en esa cae vida, pero realmente, bueno, habría más, pero algunos tips para poder defender. Y digo, fue reconocido como reconciliador y como buen hombre por todos. Muchísimas gracias. Nada. Lo mismo habría que decir también luego cuando la reforma de la educación de Varela, la creación del registro civil, todo eso, nada, no se opuso
más que a lo que tenía que oponerse. Por ejemplo, en la reforma de la educación era porque querían quitar la religión. No es que él es defensor de la reforma. Claro, defensor de la reforma. Y dice que el Estado hace... Ustedes saben que él fue, siendo sacerdote en Canelones, fue el presidente de la Junta Económico-Administrativa de Canelones, lo que era entonces la intendencia, porque el jefe político lo metía a dedo en la constitución centralista. Y en el periodo de él fue que se hicieron más escuelas públicas en Canelones. Eso lo dice Agapo Palomé, que no lo digo yo. Así que digo, él fue un gran defensor de la enseñanza, como era toda la época, además. Ninguno, tampoco Varela inventó la pólvora, ¿no? Todo el mundo estaba por crear la educación del pueblo, que se llamaba, ¿no? Así que él la defendió. Lo único que objeta es que hagan trampa con la educación religiosa de los padres que lo quieren. Porque ¿sabe cómo en el sistema había educación religiosa? Pero si un padre se oponía, no es que tenía permiso para sacar al hijo. Había que sacar la de todos los demás. ¿Era antidemocrático o no? Muy bueno, es eso. Y lo mismo con el registro civil. Él dice que es un deber del Estado registrar. Lo único que dice es que le enseña a sus fieles que eso no es un bautismo. O sea, que no corre por bautismo, el que los inscriba. Y que los libros son de la iglesia, los que hasta entonces, porque los había hecho la iglesia para sí, por cosas de ellos. Así que es mentira que lo pongan contra la modernidad y contra el registro civil y contra la educación generalizada. Eso es mentira, mentira. Claro, nosotros no tenemos que defender que él no era un intolerante. Nosotros tenemos que anunciar que era el gran defensor de la justicia y de los derechos de la iglesia, un hombre sumamente recto que defendió la libertad. Y del desarrollo del pueblo. Y claro, porque no estaba contra la bandera, del desarrollo. El desarrollo del pueblo y de la enseñanza y de distintas formas. Así que en eso él estaba, que se hacía la cárcel modelo, y lo que pudo colaboró, ¿no? Eso no fue, eso como un atrasado, porque se identifica. Una cosa es la modernidad y otra cosa es la ideología con la que la quieren hacer y con la que la impusieron. Bueno, en esa ideología no coincidía, pero fue. Y él era amigo por otra parte, hay que leer. Jugaban al billar, el dominó, yo qué sé, en la casa de él, los masones, Pero no era abierto, porque tiene la casa abierta, sí. Así que no tienen ninguna animosidad personal. Y tampoco contra lo moderno. Eso es todo mentira, eso es toda una cosa hecha, como lo repiten todo el tiempo. Y no querían ningún dominio clerical sobre el Estado. Mentira. Sí, está en primera línea en todo lo que sea la edificación social, ¿no? Cooperando en todo lo que sea la construcción de la sociedad, eso. Muy bien, ¿alguna otra cosa? O si no, vamos dejando por aquí. Creo que es muy interesante todo. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Una pregunta? Le voy a hacer propaganda al último libro del padre Gabriel sobre Jacinto Vera. ¿Cómo que se llama? Libre sin licencia, súbdito sin servidumbre. Es un libro muy lindo, lo recomiendo por una entrada porque tiene una parte histórica, además se lee ágil, se puede leer en cualquier lado, está en el ómnibus, porque son capítulos cortos, y una segunda parte en la cual con más textos, tanto de él como de otros sobre él. Es un muy buen acercamiento. También es muy bueno para regalar, lo pueden regalar en Navidad a toda la familia, a los lugares de trabajo, ahí que está el jurista en los juzgados. Claro, porque tenemos que difundir. Y a veces se me ocurre que, ahora que estamos hablando de este tema, hay que hacer la presentación del Vera, promotor del desarrollo social. Hay que hacer, no solamente defenderlo, hay que hacerlo al revés. Porque hay que cambiar la pisada, porque es mentira además. No es que tengamos que hacer una campaña de propaganda, es mentira. El cuadro es mentira. Yo ya lo dije en una de estas, la presentación de tu libro, si no lo defendemos mal, porque lo defendemos de la acusación, pero queda el enfoque. Y no, hay que presentarlo bien. Bueno, y alguna cosa uno puede decir, si por ejemplo, él quedó entre medio de la defensa de Roma pontificia, cuando caen los estados pontificios, ¿no? Pero es lo que le tocaba, no se puede decir anacrónicamente porque él no votó porque se creara el Estado Vaticano, un pedacito chiquito para el Papa, porque eso no existía. La libertad del Papa dependía de su propiedad. Así que digo, eso es cosas que tiene
La limitación, no limitaciones que estén mal, sino las limitaciones simplemente de época. Cada uno vive en su época, ¿no? Nosotros tuvimos limitaciones de COVID. Entonces, si algunas cosas que no hicimos en el año 2020, no es porque éramos malos, ¿no? Bueno, nada, pero hay que hacer la presentación positiva, porque además es un tipo positivo. Tiene demasiado para decir como para estarlo solo defendiendo. Claro, tenemos que estarlo defendiendo en chiquito. No. Sí, a veces sí, hay que ir a deshacer unas presentaciones falsas, sí, como secundario. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No le pedimos entonces a Monseñor que en estas vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción nos regresamos a la Virgen que nos dé su bendición. Bueno. Y les agradezco a todos la participación. A Monseñor Sanguinetti por tan interesante siempre aportes, los que estamos acostumbrados. Así que, y bueno, y ya nos encontraremos el próximo año, si Dios quiere, en alguna otra actividad. Sí. Invocamos a la Virgen, rezando la de María. Bueno, valdría también todo un capítulo, la devoción mariana de Jacinto Vera, ¿no? A la Virgen, con algunos subrayados, como en la época, en primer lugar, la Inmaculada Concepción como misterio, porque era muy español, la Virgen de los Dolores, porque era patrona de todas partes, de los Dolores, pero además, en caso de él, patrona de Tinajo, de su pueblo, ¿no? Porque había invocado en una erupción del siglo XVIII, que fue lo que empobreció esa isla, porque las tierras se volvieron volcánicas, salió la lava, entonces eso provocó más inmigración específicamente, hubo mucha migración canaria, pero esa de esa isla porque quedaron casi sin tierras. De la Virgen del Carmen, porque todo el mundo tenía, y él tiene muchísima, más la capilla donde se formó la Virgen del Carmen. Bueno, él tenía una gran... Incluso, tantas anécdotas, ¿no? Él fue de los primeros, relativamente primeros peregrinos a Lourdes, no porque fue estrictamente a Lourdes, pero estuvo en Lourdes, porque en el año 67, el primer viaje, que fue el que viajó más, después de estar en Roma, fue a París, y después descendió, como estaban acá los padres vascos, los padres de Betarram, fue a Betarram y fue a Lourdes, y una sobrina testifica que tenía una imagen de la Virgen de Lourdes que siempre tenía, y que ya tenía, así que tuvo también una opción a la Virgen de Lourdes. ¿Sí? Bueno, saludamos a la Virgen con la de María y terminamos con la bendición. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No hay. Está sin audio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El nombre del Señor sea bendito, ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Ave María Purísima. Pecado concebida. Ese es el saludo de nuestros gauchos, ¿no? Tenemos que animarlos a hacerlos, a sacarnos las vergüenzas, ¿no? Es el saludo. Ese es el saludo tradicional, ¿no? Y basado en la Biblia. Que tengan una muy buena noche y gracias por oír. Gracias igualmente, que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Gracias.